Alexander observaba el vacío frente a él, sentado en la silla de ruedas que hace 2 años se había convertido en su sentencia. El accidente que robó sus movimientos lo forzó a abandonar el vibrante mundo en el que vivía. Antes, Alexander era un hombre poderoso, conocido por su habilidad para dirigir y por su frialdad en los negocios, pero ahora se sentía prisionero de sí mismo, rodeado de paredes silenciosas e indiferentes. Su vida parecía una sombra de lo que había sido, y día tras día se veía a sí mismo sumergiéndose en una soledad sin retorno. La familia, en un intento de reanimarlo, decidió contratar a una cuidadora. Alexander inicialmente se opuso vehementemente. Odiaba la idea de depender de alguien. Sin embargo, sin opciones, se encontró cara a cara con Isabela, una joven cuya mirada determinada parecía atravesar sus barreras. Ella era serena, con una presencia tranquila, pero Alexander la recibió con frialdad, como si su mirada fulminante pudiera alejarla de una vez. Sin embargo, Isabela permanecía impasible, aceptando el desafío que su presencia allí significaba para él. En los primeros días, el silencio entre ellos era denso y agudo. Isabella no le presionaba, llevando a cabo sus tareas con eficiencia y paciencia, como si la hostilidad de Alexander no fuera suficiente para perturbarla. Él la observaba discretamente, sin dejar traslucir ninguna emoción. Internamente se preguntaba sobre lo que la mantenía allí, soportando el peso de su amargura. Isabela, a su vez, se dio cuenta de que Alexander estaba ocultando algo más allá de lo que cualquier palabra o gesto podría revelar. Una tarde, después de un breve intercambio de palabras duras, Isabela, con una calma inquebrantable, sugirió que Alexander tomara aire en el jardín. La idea lo enfureció. Él odiaba sentirse impotente, como si necesitara incentivos para realizar algo simple. Pero algo en su postura desafiante despertó en él una curiosidad adormecida. Aceptó la invitación sin entender por qué, e Isabela lo acompañó hasta allí, donde el silencio del lugar parecía amplificar el ruido de su dolor. En el jardín, Alexander observaba el verde que le rodeaba sin conectar con la belleza que le rodeaba. Isabela, a su lado, se mantuvo en silencio, permitiéndole procesar ese instante. Se vio recordando los días en que caminaba por jardines similares, lleno de energía y certezas. Sintió un apretón en el pecho, una mezcla de nostalgia y rabia. Isabella notó el ligero temblor de sus manos y, sin decir nada, simplemente se quedó allí, dejando en claro que incluso en su dolor, él no estaba solo. Los días siguientes trajeron más momentos en el jardín, siempre silenciosos, pero cada vez menos cargados de tensión. Isabella mantenía una presencia discreta pero constante, y Alexander, por más que se resistía, se daba cuenta de que su vida estaba cambiando lentamente. Se enojó consigo mismo por notar el efecto que esa joven estaba empezando a tener sobre él. Intentaba a toda costa mantener su postura firme e indiferente, pero en su interior algo se movía, como una chispa de luz que había pensado hace tiempo extinta. Esa noche, mientras Isabella lo dejaba en su habitación, Alexander observó su reflejo en el espejo y se sintió diferente. Todavía era el mismo hombre, pero algo había cambiado, algo que no podía definir, pero que sabía que era importante. Ella había roto una parte de la barrera que él había levantado alrededor de su corazón, y él no sabía si debía temer o aceptar esta nueva sensación. A la mañana siguiente, Alexander se despertó con una sensación extraña. Aunque su cuerpo estaba inmóvil como siempre, su mente parecía más despierta, atenta a los ruidos sutiles de la casa. Escuchó pasos ligeros y reconoció que eran de Isabella, que, puntual, se acercaba para iniciar su rutina. Alexander no quería admitirlo, pero su presencia le hacía sentirse vivo de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Sin embargo, se mantuvo frío, no dando apertura para que ella notara cualquier cambio. Isabella notó el esfuerzo de Alexander para mantener la distancia. Sin embargo, su compromiso era con su bienestar, y por eso miraba los silencios y la frialdad con determinación. En su interior también llevaba heridas que prefería mantener enterradas. Sabía que su presencia allí no era solo una cuestión de trabajo, sino una oportunidad para empezar de nuevo y reconstruir la vida que en algún momento del pasado había sido rota. Su mirada parecía lejana, pero escondía un torbellino de sentimientos que nadie podría jamás adivinar. Una tarde de otoño, mientras Isabella cambiaba las flores en la habitación de Alexander, él observó la precisión y el cuidado con que ella realizaba la tarea. Se preguntó qué la motivaba a ser tan dedicada,
especialmente para alguien como él, que no facilitaba en nada el trabajo. Entonces, casi sin darse cuenta, le preguntó por qué había elegido cuidar a la gente. Isabella se detuvo un instante, como si la pregunta hubiera tocado algo profundo, y respondió con calma que todos tienen una razón para estar donde están. Su voz estaba cargada de una serenidad que contrastaba con el peso de sus palabras. Alexander no insistió, pero se quedó con la frase resonando en su mente. Por primera vez, sintió que tal vez había algo en Isabella que reflejaba el dolor que él mismo llevaba. Días después, Isabella compartió sutilmente una pequeña parte de su historia. Mencionó que había perdido a alguien importante, alguien que cambió su vida para siempre. Fue una confesión breve, sin detalles, pero suficiente para que Alexander entendiera que ella también conocía el dolor que acompañaba cada día. Este inesperado compartir fue el primer momento de verdadera empatía entre ellos. Alexander, incluso sin palabras, se sintió conectado con Isabella de una manera que nunca imaginó posible. Ella no estaba allí solo por obligación, parecía haber algo más, algo que la hacía permanecer a su lado, a pesar de su frialdad. Intentó ignorar ese sentimiento, porque no quería apegarse a nadie, temiendo que la pérdida pudiera ser aún más dolorosa. Pero cada día se hacía más difícil ignorar su presencia. En uno de esos días, Isabella sugirió que exploraran el jardín en una zona que Alexander no conocía bien. A pesar de su resistencia, se rindió, movido por la curiosidad. Su disposición a mostrar pequeños detalles de la vida que él ya no notaba tocaba algo en su interior. Durante este paseo se permitió sonreír brevemente, algo que Isabella notó con un brillo especial en los ojos. Ella había logrado, poco a poco, romper las capas de amargura que Alexander cultivaba. Más tarde, solo en su habitación, Alexander pensó en los fragmentos de historias que Isabella revelaba. Ella parecía un enigma, alguien con una historia llena de dolor, pero con un corazón lo suficientemente fuerte para tratar de ayudar a otros a enfrentar sus batallas. La conexión que ambos estaban construyendo lo hizo cuestionar sus propias creencias sobre la vida y las personas. Al cerrar los ojos esa noche, Alexander se dio cuenta de que Isabella estaba empezando a llenar los espacios vacíos que él creía imposibles de ocupar. Con el paso de los días, Alexander comenzó a notar pequeños cambios en sí mismo. El vacío absoluto en el que vivía fuera invadido por momentos que, aunque breves, traían una sensación de esperanza. Isabella continuaba su rutina con paciencia y respeto, pero ahora había una nueva ligereza entre ellos, algo que ni siquiera él podía explicar. La conexión silenciosa que estaban formando parecía crecer, aunque ninguno de los dos estaba dispuesto a admitirlo. En una mañana fría, mientras Isabella le ponía una manta a Alexander, él sintió el calor de su toque, que le parecía reconfortante. Por un momento sus miradas se encontraron, y Alexander vio en sus ojos una especie de comprensión que iba más allá de las palabras. Fue una breve chispa, pero dejó profundas marcas en ambos. Nunca pensó que alguien pudiera entender su dolor sin juzgarlo, e Isabella, al ver su reacción, se dio cuenta de que tal vez estaba consiguiendo tocar su corazón. Esa tarde, Isabella lo invitó de nuevo a dar un paseo por el jardín, esta vez para mostrarle una pequeña fuente escondida entre los árboles. Alexander dudó, pero aceptó la invitación, sintiendo que no quería decepcionarla. Al llegar allí, se quedó en silencio, observando el suave sonido del agua, algo que hacía mucho tiempo no apreciaba. Isabella, a su lado, no dijo nada, pero había una sonrisa discreta en su rostro, como si estuviera presenciando una victoria silenciosa. Alexander se dio cuenta de que a su lado podía redescubrir cosas simples que antes habían perdido sentido. Durante estos paseos hablaban de cosas ligeras, y Alexander empezaba a abrirse de manera casi imperceptible. Mencionó algo de su vida antes del accidente, sus logros y ambiciones. Había orgullo en su voz, pero también un toque de nostalgia. Isabella lo escuchaba atentamente, y él se sentía comprendido de una manera que hacía mucho tiempo no experimentaba. La soledad que sentía parecía menos pesada, y por primera vez en años, Alexander se sintió cómodo compartiendo un poco de sí mismo. Isabella, por su parte, seguía guardando sus propios secretos bien guardados. A pesar de su deseo de abrirse, temía que las sombras de su pasado pudieran comprometer la relación que estaba construyendo con Alexander. Sabía que estaba empezando a confiar en ella, y cualquier revelación apresurada podría destruir el frágil vínculo que crecía entre ellos.
Sin embargo, hubo momentos en que su mirada traicionó la serenidad que ella se esforzaba tanto mantener. Alexander notaba esos momentos, pero respetaba su silencio, comprendiendo que cada uno llevaba profundas cicatrices. En una noche fría, al regresar del jardín, Alexander se sintió especialmente conmovido por la dedicación de Isabela. Pensó en dar las gracias, pero, sin darse cuenta, se quedó en silencio, prefiriendo mantener la postura reservada que siempre había cultivado. Sin embargo, Isabela notó el gesto y con una sonrisa discreta respondió a su silencio con una mirada comprensiva. Para ella, la gratitud que no expresaba era clara en su mirada, y en ese momento supe que estaba acercándose a su corazón, aunque él aún intentara resistirse. Al final de ese día, Alexander se vio reflexionando sobre la transformación que Isabella había traído. Se sintió vulnerable porque sabía que estaba empezando a importarle más de lo que le gustaría. Isabella ya no era solo una cuidadora, ella era alguien que le hacía desear vivir, una fuerza invisible que lo animaba a desafiar los límites impuestos por su propio corazón. La rutina entre Alexander e Isabella seguía fluyendo con una nueva armonía, y cada día su cercanía se hacía más palpable. Las conversaciones eran más profundas, los silencios más cómodos. La presencia de Isabella no solo iluminaba los días de Alexander, sino que también comenzaba a disipar las sombras que lo habían acompañado durante mucho tiempo. No quería reconocer eso, pero cada risa compartida y cada mirada intercambiada se convertían en un puente que unía sus solidones. En un día nublado, Isabella sugirió que Alexander intentara un nuevo ejercicio de rehabilitación. Él dudó, temiendo el malestar que siempre acompañaba a estos intentos. Sin embargo, un pequeño impulso de valor, despertado por la conexión que cultivaban, lo hizo coincidir. Mientras Isabella guiaba sus movimientos, ella lo alentaba con palabras de aliento, y Alexander sintió algo nuevo florecer dentro de él, una esperanza adormecida pero ahora muy viva. Durante la sesión, Isabella se acercó y le dijo que cada pequeño paso cuenta. Esa simple frase resonó en su mente, haciéndole reflexionar sobre cómo su vida estaba paralizada. Lo que antes parecía imposible comenzó a convertirse en una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que la fuerza que necesitaba no solo venía de sus músculos, sino también de su determinación y del apoyo que Isabella le ofrecía. Con cada movimiento se sentía más conectado no solo con su cuerpo, sino también con la vida que le quedaba. Por la noche, mientras Isabella preparaba la cena, Alexander la observó, sintiendo un calor inexplicable en su pecho. Él notó la delicada manera en que ella cortaba las verduras, como si cada movimiento fuera un baile. Esta simple escena, que nunca habría apreciado antes, ahora lo tocaba profundamente. Cuánto se había cerrado a la belleza de la vida cotidiana. Mientras observaba, sintió un creciente deseo de saber más sobre quién era ella más allá del cuidador, sus sueños, sus luchas, su historia. Con un impulso repentino, Alexander decidió que era hora de retribuir. La invitó a sentarse a la mesa durante la cena. Isabela dudó por un momento, pero pronto aceptó la invitación, su sonrisa iluminando el ambiente. La comida, aunque sencilla, estaba llena de significados. Alexander se esforzó en hacer preguntas, deseando que ella se sintiera cómoda compartiendo. El diálogo comenzó tímido, pero a medida que los platos estaban limpios, la conversación fluía más fácilmente, revelando pequeños fragmentos de sus vidas. Isabella habló de su infancia en un pequeño pueblo, como había soñado con ser enfermera y ayudar a la gente. Cada palabra tenía pasión, y Alexander se vio admirando la determinación que emanaba. Al mismo tiempo, un pequeño misterio rodeaba su pasado. Isabella mencionó brevemente un evento que había cambiado su vida, pero luego desvió la mirada, como si el peso del recuerdo fuera demasiado difícil de soportar. Alexander se dio cuenta, pero decidió no presionar, respetando el espacio que ella todavía necesitaba. Al final de la comida, mientras hablaban, la conexión entre ellos se intensificó. Era como si estuvieran cosiendo sus heridas el uno al otro, una tarea delicada que requería paciencia y vulnerabilidad. Alexander no se dio cuenta cuando empezó a preocuparse por Isabella. La resistencia que siempre había sido una armadura se estaba desmoronando, y él estaba empezando a abrirse a las emociones que tanto temía. La belleza de esa noche no estaba solo en la comida, sino en la conexión que se formaba entre ellos. Después de que Isabella se despidiera, Alexander se sentó solo,
reflexionando sobre cuánto su corazón comenzaba a calentarse de nuevo. No sabía a dónde les llevaría esa relación, pero algo dentro de él murmuraba que era un camino que valía la pena explorar. Estaba empezando a creer que, incluso con todas sus limitaciones, todavía había espacio para la luz en su vida. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Alexander se sentía listo para enfrentarlo. En los días siguientes, la relación entre Alexander e Isabella continuó floreciendo. El jardín se convirtió en su refugio, un lugar donde las conversaciones y risas reemplazaban al silencio opresivo que antes dominaba sus días. Alexander se estaba permitiendo soñar de nuevo, y esta nueva perspectiva hacía que cada día pareciera más vibrante. Sin embargo, bajo esta nueva luz, la sombra del pasado de Isabella se estaba convirtiendo en una presencia más perceptible. Había un misterio a su alrededor que él sentía que debía entender. Una mañana, mientras los primeros rayos de sol se filtraban entre los árboles, Alexander decidió que era hora de confrontar los secretos que les rodeaban. Él sabía que había algo profundo y doloroso en la historia de Isabella, y eso lo preocupaba. Sentía que para que su relación avanzara, ellos tendrían que abrirse el uno al otro. Con el corazón acelerado, la invitó a un paseo más largo por el jardín, con la esperanza de que ese ambiente tranquilo la hiciera sentir cómoda para compartir. Mientras caminaban, Isabella hablaba de flores y plantas, su pasión evidente en cada palabra. Pero tan pronto como Alexander introdujo el tema de su pasado, vio el cambio en su expresión. El brillo en sus ojos fue gradualmente reemplazado por una mirada distante y triste. Ella dudó, como si pesara cada palabra. Alexander, al darse cuenta de la tensión, decidió darle espacio para que ella eligiera lo que compartiría. Sabía que la confianza se construía con el tiempo, y no quería forzar una revelación. Finalmente, después de unos minutos de silencio, Isabella respiró profundamente y comenzó a hablar. Ella reveló que había perdido a su hermano menor en un trágico accidente, algo que devastó a su familia y cambió su vida para siempre. El peso de su dolor y la lucha que enfrentó para lidiar con la pérdida se hizo palpable. Las palabras salieron en una mezcla de tristeza y fuerza, mientras ella hablaba sobre la desesperación que había sentido y cómo se convirtió en cuidadora. El deseo de ayudar a los demás fue una forma de redimirse del dolor, de encontrar un propósito en medio del caos. Alexander escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra. No tenía idea de qué decir. Las historias de dolor y pérdida lo tocaban profundamente, haciéndole darse cuenta que a pesar de su propia lucha, había sido egoísta en su sufrimiento. El pasado de Isabella era una carga que ella llevaba con dignidad, y la fuerza que ella mostraba era una luz que iluminaba no solo su vida, sino también la suya. Él quería ofrecer consuelo, pero no sabía cómo hacerlo sin parecer condescendiente. Después de la efusión, un silencio reconfortante se apoderó del ambiente. Alexander, aún en estado de reflexión, se dio cuenta de que cada uno de ellos luchaba con sus propias sombras, y a través de ese intercambio, un vínculo inquebrantable comenzaba a formarse. Eran dos sobrevivientes que se encontraron entre sus respectivas tormentas. La vulnerabilidad compartida, lejos de alejarlos, los acercaba de una manera que nunca imaginó posible. Con el tiempo, Alexander se dio cuenta de que Isabella no era solo una cuidadora, sino alguien que había elegido estar a su lado en un momento de fragilidad. Era un gesto de amor que iba más allá de lo que las palabras podían expresar. Mientras caminaban, decidió que era hora de compartir su propia historia, no para competir con su dolor, sino para mostrar que también era humano. Con el valor que había encontrado en su conexión con Isabella, comenzó a contar sobre el accidente que había cambiado su vida y la soledad que le siguió. Las lágrimas en los ojos de Isabella mientras hablaba eran un reflejo de la empatía que ella sentía. Desde ese momento, ambos sabían que no estaban solos en sus batallas. La vulnerabilidad se había convertido en un puente, y a medida que hablaban, sus heridas comenzaron a curarse un poco. Al final del día, el sol se ponía, y Alexander miró a Isabella, dándose cuenta de que al dividir sus historias habían construido una base más sólida, basada en la comprensión y el amor. Su viaje apenas estaba comenzando, pero juntos estaban listos para afrontarlo. En los días que siguieron al intercambio emocional de confidencias, Alexander e Isabella experimentaron una nueva dinámica en su relación.
La vulnerabilidad que compartían se había convertido en una fuerza, y la amistad que se había establecido entre ellos era más profunda y significativa. La sensación de soledad que siempre había acompañado a Alexander comenzó a disiparse. Descubrió que la presencia de Isabella no era solo un alivio momentáneo, sino un apoyo constante que le ofrecía seguridad y calidez. Era un nuevo tipo de amor, un amor que nació de la comprensión, empatía y fuerza mutua. Isabella también se dio cuenta de que al abrirse a Alexander, había encontrado un espacio seguro para explorar sus propias emociones. Los días en el jardín se convirtieron en algo más que un simple trabajo, eran momentos de descubrimiento y curación. Alexander comenzó a esforzarse más en su rehabilitación, decidido a hacer valer la oportunidad que Isabella le ofrecía. Se sentía motivado no solo por su propia fuerza, sino por la necesidad de no decepcionarla. Con cada pequeño progreso, una sonrisa iluminaba su rostro, e Isabella, al verlo triunfar, sentía que cada esfuerzo valía la pena. Una tarde, Isabella decidió que era hora de llevar a Alexander a dar un paseo fuera del jardín, algo con lo que ambos habían estado soñando. Planeaban visitar un pequeño café en la esquina de la calle, un lugar donde el aroma del café fresco y la risa de las personas se mezclan en un ambiente acogedor. Alexander estaba nervioso, pero la idea de salir y experimentar el mundo de nuevo lo entusiasmaba. Era una señal de que su vida se estaba moviendo hacia adelante, y no solo en un ciclo de rehabilitación. El café estaba decorado con flores y luces suaves, creando un ambiente íntimo y acogedor. Cuando entraron, las miradas curiosas de algunas personas se dirigieron a ellos, pero Isabella sostuvo la mano de Alexander, consolándolo. Se dio cuenta de que su presencia lo hacía todo más fácil. Después de pedir sus pedidos, se sentaron en una mesa cerca de la ventana. La vista de la ciudad, con sus luces y movimiento, hizo que Alexander sintiera un alivio y una alegría que no había sentido en mucho tiempo. Mientras esperaban la petición, Isabella empezó a hablar de sus sueños, su deseo de viajar y explorar el mundo. Él escuchaba atentamente, admirando la pasión en su voz. Cada historia que ella contaba, se sentía más conectado con ella. Por su parte, Isabella le animó a compartir sus propios sueños, y Alexander, reacio, finalmente comenzó a hablar sobre la vida que le gustaría tener, una vida donde no sería definido por su silla de ruedas, pero por sus logros y experiencias. Sin embargo, el momento de felicidad se interrumpió cuando un grupo de personas entró en la cafetería, y Alexander reconoció a uno de sus antiguos compañeros de trabajo. El hombre, que no lo había visto en años, parecía sorprendido de verlo allí. En un instante, la expresión de empatía se convirtió en vergüenza, y la felicidad del momento se evaporó. El compañero se acercó, pero la mirada de pena y la manera en que hablaba sobre el pasado hicieron que Alexander se sintiera pequeño y vulnerable. Él sabía que todavía era visto como la víctima del accidente, no como el hombre que estaba luchando para levantarse. Isabella notó el cambio en el ambiente e inmediatamente puso su mano sobre la de Alexander, ofreciéndole apoyo. El gesto de afecto lo hizo sentir menos expuesto. Después de unas palabras, el compañero se despidió, y la conversación pronto se desvió a otros asuntos. Alexander, sin embargo, estaba inmerso en pensamientos, luchando para no dejar que la presencia de ese hombre arruinara el día. Isabella, siempre atenta, lo animó a hablar de lo que estaba sintiendo. Fue difícil, ¿sabes?, dijo Alexander, la frustración evidente en su voz. Todavía me veo como la persona que lo perdió todo, no como la persona en la que me estoy convirtiendo. Isabella le escuchó atentamente, permitiendo que sus palabras fluyeran. No quería ser la persona definida por su pasado, pero cada vez que alguien lo miraba con pena, esa definición volvía a apretarlo como un grillete. Ella le animó a que se viera como un luchador, no como un perdedor. La conversación le hizo darse cuenta de que, aunque había obstáculos, tenía a alguien a su lado que veía su fuerza. Isabella estaba allí para recordarle que, a pesar de lo que los demás pensaban, él tenía el poder de reescribir su propia narrativa. Así que con una determinación renovada, Alexander decidió que no dejaría que la mirada de los demás le moldeara quien era. Se estaba convirtiendo en algo más que una víctima. Se estaba convirtiendo en un hombre buscando su futuro. Al final del paseo, mientras volvían a casa, Alexander sonrió a Isabella. Ella no era solo su cuidadora, era su compañera en ese viaje. Él se sentía agradecido de tenerla a su lado.
Los dos comenzaron a soñar juntos, vislumbrando un futuro donde podrían construir una vida plena, llena de amor y descubrimientos. Su conexión era una fuerza que trascendió sus dolores y miedos, creando un nuevo camino, uno que los llevó a un destino que ambos merecían. Los días pasaron como hojas en el viento, y la rutina de Alexander e Isabela se consolidó a un ritmo reconfortante. El jardín seguía siendo el escenario de sus conversaciones profundas y sonrisas compartidas, pero la expectativa por algo más grande flotaba en el aire. Su amistad se estaba convirtiendo en algo más, algo que ambos sentían, pero dudaban en nombrar. Alexander luchaba contra la confusión de emociones que lo invadieron. La conexión que cultivaban era intensa, pero él no sabía si estaba listo para dar un paso hacia un amor que parecía tan distante. Una noche, mientras miraban las estrellas brillando arriba, Isabella, como siempre, logró penetrar las defensas de Alexander con su curiosidad innata. ¿Has pensado en lo que harías si pudieras caminar de nuevo?, preguntó ella, mirándole profundamente a los ojos. La pregunta tomó a Alexander por sorpresa. Dudó, reflexionando sobre los muchos caminos que su vida podría haber tomado. Sería fácil decir que quiero volver a lo que era antes, comenzó él, pero ahora, no sé. Una parte de mí se siente agradecido por haber encontrado en medio de todo esto. Las palabras fueron como una hoja afilada, cortando la suave atmósfera de la noche. Isabela se rugió, pero pronto se dio cuenta de la profundidad de lo que dijo. Yo también lo siento, Alexander. Tu lucha me inspira a seguir adelante, incluso cuando todo parece imposible. El ambiente entre ellos estaba cargado de emoción, y la sinceridad en las voces que se cruzaban formaba un vínculo aún más fuerte. Sin embargo, en el fondo de su mente, un eco familiar comenzó a resonar: el miedo de perder todo, de no ser suficiente. Alexander sabía que si se permitía amar a Isabela, podría enfrentarse a un nuevo dolor en caso de que las cosas no funcionaran. Decidió cambiar de tema, evitando lo que podría convertirse en una conversación aún más intensa. ¿Alguna vez has pensado en tus propias ambiciones? ¿Cuáles son tus sueños para el futuro?, preguntó, tratando de traer ligereza al momento. Isabela sonrió, pero su expresión rápidamente se volvió seria. Mis sueños son complicados. Después de lo que le pasó a mi hermano, me concentré en ayudar a los demás. Pero en el fondo, todavía quiero ser enfermera y trabajar en hospitales. Ayudar a los que sufren, como lo hice antes, es lo que realmente me hace feliz. Sus palabras resonaron en Alexander como una melodía familiar, una resonancia que nunca esperó. Él admiraba su pasión y determinación, pero al mismo tiempo, una inquietud comenzó a crecer dentro de él. Sin embargo, el tiempo sereno fue abruptamente interrumpido cuando una llamada telefónica repentina cortó la noche. Isabela respondió, y la expresión en su rostro cambió inmediatamente. Ella miró a Alexander con una mezcla de preocupación y pánico. Es mi padre, dijo ella, su voz temblorosa. Está en el hospital, parece que ha tenido un accidente. La noticia cayó sobre ellos como un balde de agua fría. Alexander sintió su corazón apretarse, y la repentina gravedad de la situación hizo que se sintiera impotente. Tienes que ir allí, dijo, tratando de ocultar la ansiedad que crecía en su pecho. Isabela asintió, pero su expresión estaba distante, como si su mente estuviera lejos. Lo haré, ¿y tú? ¿Estarás bien aquí?, preguntó, su preocupación mezclada con la urgencia de la situación. Voy a estar bien, respondió Alexander, incluso sin estar seguro de si realmente creía en la propia afirmación. Quería que Isabela fuera, que estuviera al lado de su familia en este momento crucial. Con una última mirada, ella se fue, y Alexander se sintió extrañamente solo. El jardín ahora parecía vacío sin la energía vibrante de Isabella. Él luchaba contra la sensación de impotencia, preguntándose si realmente podría ayudarla, si sería capaz de ser una presencia fuerte durante esta crisis. Mientras las horas se alargaban, la ansiedad se convirtió en una compañera constante. Alexander pensó en la fragilidad de la vida y cómo, en un instante, todo podría cambiar. Comenzó a recordar los momentos que pasaron juntos, las conversaciones y risas, y lo esencial que se había convertido Isabela en su vida. El pensamiento de que podría estar enfrentando una tragedia le lastimó el corazón. Decidió que tan pronto como tuviera noticias, haría todo lo posible para estar a su lado, ofreciendo apoyo. Finalmente, cuando el sol comenzó a salir, Isabela regresó.
Sus ojos estaban hinchados y Alexander se dio cuenta de que ella había estado llorando. Inmediatamente se levantó, preocupado. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien con su padre?, preguntó, su tono desbordando preocupación. Isabela respiró profundamente antes de hablar, como si estuviera sopesando cada palabra. Se lastimó, pero estará bien. Tuvo suerte. Pero yo recibí una llamada del hospital que lo cambió todo. La confusión se apoderó de Alexander. ¿Qué quieres decir?, preguntó, dándose cuenta de que Isabela estaba vacilante. Con una mirada firme, ella continuó. Descubrí que mi hermano no murió en un accidente, fue asesinado. La revelación fue un golpe devastador. El peso de las palabras se interpuso entre ellos, y Alexander sintió el profundo dolor que emanaba de Isabela. Ella no solo estaba lidiando con la pérdida, sino también con un misterio que se desdoblaba en un campo de tragedias sin resolver. No sé cómo lidiar con eso. Mi padre siempre ocultó la verdad, dijo Isabela. Su voz se apagó. Alexander, atónito, tomó su mano, sintiendo la intensidad del momento. Sabía que la revelación cambiaría no solo la historia de Isabela, sino también lo que había entre ellos. Lo que podría parecer una novela romántica se estaba convirtiendo en una batalla contra fantasmas del pasado, y ambos estaban a punto de enfrentar una tormenta que podría redefinir sus vidas. El aire estaba denso con la revelación que Isabela acababa de compartir. Alexander sintió un frío en su columna vertebral al darse cuenta de la profundidad de la situación. ¿Cómo así, asesinado? ¿Qué sabes sobre eso?, preguntó él, la urgencia en su voz reflejando la gravedad del momento. Isabela respiró profundamente, tratando de reunir los pensamientos confusos en su mente. En realidad no sé mucho. La llamada que recibí era de un detective que está investigando el caso. Dijo que hay evidencia que no fue revelada, y mi padre nos ocultó la verdad a todos. A la mañana siguiente se reunieron con el detective en el café donde todo comenzó. El hombre robusto y con una mirada seria pronto expuso las pruebas que había encontrado. Aparentemente, tu hermano estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que imaginaban. Tenía conexiones con gente peligrosa, explicó el detective, analizando las reacciones de Isabela y Alexander. La mente de Isabela estaba agitada y una mezcla de ira y confusión la dominaba. Pero mi hermano era un buen hombre. ¿Cómo podría involucrarse con gente así? Alexander sabía que era el momento de actuar. Tenemos que descubrir la verdad. Si estaba en peligro, necesitamos entender lo que pasó y por qué, dijo, sintiendo un impulso de proteger a Isabela como nunca antes. Se comprometieron a investigar más a fondo, pero al mismo tiempo el miedo de lo que podrían encontrar los consumía. La búsqueda de la verdad los llevó a un viejo amigo de su hermano, alguien que se había alejado después de la muerte. Era un hombre nervioso, con ojeras profundas y una mirada que denunciaba un pasado problemático. Si quieres saber la verdad, tienes que prepararte. Tu hermano estaba a punto de exponer una red de corrupción. Él tenía pruebas que podrían derribar a gente muy poderosa, reveló con voz temblorosa. Isabela sintió el peso de las palabras y la desesperación en su pecho aumentó. Alexander se dio cuenta de que la revelación traía consigo no solo un peligro potencial, sino también la necesidad de proteger a Isabela a toda costa. Lo que debería haber sido una búsqueda de respuestas pronto se convirtió en una carrera contra el tiempo. Con cada paso, la sensación de que estaban siendo observados aumentaba. Empezaron a moverse con cautela, pero el miedo no los detuvo. De hecho, la conexión entre ellos se ha profundizado y la confianza que han cultivado ha sido un rayo de luz en medio de la oscuridad. Mientras la investigación continuaba, Alexander e Isabela comenzaron a descubrir que su padre tenía un papel central en la historia. No solo sabía de las actividades del hijo, sino que también parecía estar involucrado de alguna manera. Mi padre no pudo haber hecho eso, dijo Isabela angustiada. Él amaba a mi hermano. Sin embargo, Alexander se dio cuenta de que las cosas no siempre eran lo que parecían. Lo que podría haber sido un amor protector también podría ocultar oscuros secretos. Esa noche, mientras revisaban la información, Isabela recibió un mensaje anónimo. Cuidado con su padre. Él no es quien crees que es. El miedo la envolvió como un manto pesado. ¿Qué significa eso?, susurró, su voz vacilando. Alexander, preocupado por su seguridad, decidió que tenían que enfrentarse al padre de Isabela antes de que fuera demasiado tarde. Vamos a encontrarlo y exigir respuestas. No podemos permitir que nos manipule más.
La tensión estaba en su apogeo cuando se dirigieron a casa de Isabella. El padre estaba visiblemente nervioso y su mirada esquiva levantó todas las banderas rojas. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó con un tono defensivo. Isabella, determinada, miró a los ojos de su padre y exigió saber la verdad. El hombre dudó, pero la presión era grande. Ustedes no saben lo que están haciendo. A veces el silencio es la mejor respuesta, dijo, tratando de evitar la confrontación. Pero el clima cambió rápidamente cuando Isabella reveló el mensaje que había recibido. El padre se puso pálido y en un instante el control comenzó a desintegrarse. No sabes de qué estás hablando. Su hermano estaba en algo mucho más profundo. Él estaba poniendo a la familia en peligro. La revelación hizo a Isabella dudar. ¿Qué quieres decir con eso? El padre, acorralado, dudó, pero no había otra manera de escapar. Fue cuando un ruido repentino irrumpió desde la habitación de al lado. La puerta se abrió, y hombres encapuchados entraron, armados y con expresiones amenazadoras. Alexander agarró la mano de Isabella, la empujó hacia atrás, preparado para protegerla. Ustedes deberían haberse mantenido lejos, dijo uno de los hombres con una voz ronca. El corazón de Isabella se disparó. Eso no era una coincidencia, estaban siendo seguidos. En medio de la confusión, el padre de Isabella finalmente se entregó. No pararán hasta que sepas la verdad sobre tu hermano y la verdad sobre mí. Sus palabras cortaron como un cuchillo. Alexander, sintiendo la urgencia de la situación, gritó: «¡Huye! ¡Los voy a agarrar!». Se volvió para enfrentarse a los intrusos, determinado a proteger a Isabella a cualquier costo. El caos se instaló. Isabella, entre lágrimas y pánico, vio a su padre ser arrastrado fuera de la casa por los hombres, pero no pudo hacer nada. Con su corazón acelerado, ella sintió que lo estaba perdiendo todo: el amor, la verdad y la protección que Alexander siempre representó. Sin embargo, en medio de la confusión, algo dentro de él comenzó a cambiar. Decidida a no ser una víctima, Isabella siguió a Alexander, corriendo por la puerta trasera. El amor y el valor pulsaban en su corazón, y ella se dio cuenta de que estaba lista para enfrentar lo que le esperaba. Ella ya no era solo la hermana de un hombre asesinado, sino una mujer decidida a descubrir la verdad y liberarse de las sombras que rodeaban su vida. La noche se convirtió en un laberinto de emociones y enfrentamientos. Mientras Alexander luchaba contra los hombres, Isabella buscó refugio en su determinación. Y fue en ese momento que la verdad más sorprendente de todas se reveló. Isabella, con la mente acelerada, recordó un collar que su hermano siempre usaba. Un collar con un símbolo que pertenecía a una antigua sociedad secreta, una sociedad que su padre había jurado proteger. No solo estaba luchando, estaba siendo parte de algo que no sabías. Isabella gritó y la confusión reinó. El padre, atrapado entre el miedo y la lealtad, finalmente se volvió hacia Isabella y dijo: «No lo entiendes, no se detienen por nada, y tú estás en el centro de todo eso ahora. Es hora de que sepas quiénes somos realmente». Lo que debería haber sido un momento de terror rápidamente se convirtió en un punto de inflexión. Isabella no sabía que estaba a punto de descubrir que la historia familiar estaba llena de oscuros secretos, que su padre y su hermano no eran las únicas víctimas, sino que había una historia mucho más grande, una trama que los unía a un legado de poder y traición. Sin embargo, mientras intentaban escapar, Alexander se dio cuenta de que estaba en una posición vulnerable. Uno de los encapuchados lo empujó y cayó, pero no antes de sostener la mano de Isabella con fuerza. «Vete, averigua la verdad, te encontraré, no importa lo que pase». Las palabras resonaron en la mente de Isabella mientras huía, decidida a descubrir la verdad sobre su hermano, su padre y el legado que ocultaban. La noche se convirtió en un laberinto de emociones y enfrentamientos. Mientras Alexander luchaba contra los hombres, Isabella buscó refugio en su determinación. Y fue en ese momento que la verdad más sorprendente de todas se reveló. Isabella, con la mente acelerada, recordó un collar que su hermano siempre usaba. Un collar con un símbolo que pertenecía a una antigua sociedad secreta, una sociedad que su padre había jurado proteger. No solo estaba luchando, estaba siendo parte de algo que no sabías. Isabella gritó y la confusión reinó. El padre, atrapado entre el miedo y la lealtad, finalmente se volvió hacia Isabella y dijo: «No lo entiendes. No se detienen por nada, y tú estás en el centro de todo eso ahora. Es hora de que sepas quiénes somos realmente».
Lo que debería haber sido un momento de terror rápidamente se convirtió en un punto de inflexión. Isabela no sabía que estaba a punto de descubrir que la historia familiar estaba llena de oscuros secretos, que su padre y su hermano no eran las únicas víctimas, sino que había una historia mucho más grande. Una trama que los unía a un legado de poder y traición. Sin embargo, mientras intentaban escapar, Alexander se dio cuenta de que estaba en una posición vulnerable. Uno de los encapuchados lo empujó y cayó, pero no antes de sostener la mano de Isabela con fuerza. «Vete, averigua la verdad, te encontraré, no importa lo que pase». Las palabras resonaron en la mente de Isabela mientras huía, decidida a descubrir la verdad sobre su hermano, su padre y el legado que estaban ocultando. Ella no sabía lo que le esperaba, pero una cosa era segura: la lucha estaba apenas comenzando, y la conexión con Alexander se convertiría en su faro en medio de la oscuridad. Con su corazón acelerado, Isabella se alejó, la adrenalina latiendo en sus venas, y la promesa de un amor que superaría todas las adversidades la guió hacia la libertad. Era el momento de enfrentar la verdad, el tiempo de luchar por el amor y la justicia. Así que el viaje de Isabela y Alexander se convirtió en una búsqueda no solo de respuestas, sino de la libertad de un pasado oscuro que amenazaba con consumirlos. El final del camino se acercaba, pero el verdadero comienzo estaba apenas comenzando. La revelación de lo que se escondía en las sombras estaba a punto de ser desvelada, e Isabella se convertiría en algo más que una sobreviviente. Ella se convertiría en la heroína de su propia historia. ¿Y tú, qué harías si estuvieras en el lugar de Isabella? La lucha por la justicia y la búsqueda de la verdad pueden ser más peligrosas de lo que imaginamos. No dejes que el miedo controle tu vida. Comparte tus opiniones en los comentarios y síguenos para más historias que toquen el corazón y desafíen la mente. Juntos podemos desentrañar los misterios que rodean el amor y la lealtad.